Es bien sabido que el doblaje es una de las disciplinas más complicadas, especialmente al momento de reinterpretar lo que una canción quiere dar a entender. Y no es difícil de notar que de vez en cuando un mensaje original puede llegar a tener pequeñas modificaciones o directamente ser completamente diferente. Si alguna vez han visto Steven Universe en su idioma original, sabrán el inmenso trasfondo y la gran dependencia que esta tiene de cada una de sus canciones. No obstante, en algunas ocasiones el significado detrás de ellas puede llegar a perderse en el doblaje latino. Por eso mismo, hoy veremos algunos ejemplos de lo que se pierde en el doblaje de las canciones en Steven Universe, explicando un poco el contexto de cada escena y mostrando lo que realmente se dijo en el idioma original. Como disclaimer, esto no es una crítica al trabajo realizado por el estudio de doblaje. Más bien quiero que la gente conozca el verdadero significado detrás de algunas canciones de Steven Universe. En el episodio La Respuesta para el 14º cumpleaños de Steven, Garnet cumpliría su promesa de contarle cómo Rubí y Zafiro se conocieron por primera vez. Hace 5750 años, Blue Diamond encomendaría a una Zafiro utilizar su visión futura para predecir cómo terminaría la rebelión, siendo que, tal como lo predijo, tanto Rose Quartz como su perla atacarían al ejército destruyendo a 2 de las 3 rubíes que protegían a Zafiro. Con la visión futura, Zafiro ya había aceptado que su destino era morir a manos de Perla, sabiendo que así capturarían a la rebelión. Rubí no terminaría resignándose a dejar que eso pasara, llegando a cambiar el futuro al salvar a Zafiro y fusionarse por primera vez. Esto causaría mucha indignación en el resto de las gemas, incluyendo a Blue Diamond, quien ordenaría destruirlas a ambas por lo que habían hecho. Obligadas a escapar juntas para salvarse de la orden de ejecución, Rubí y Zafiro comenzarían a preguntarse qué fue lo que realmente pasó cuando se fusionaron. Siendo aquí que una canción conocida como Something Entirely New nos daría el primer ejemplo de este video. Bien, dime si yo soy diferente. No te habían dicho ya. No, nunca lo diría. En la versión original, la pregunta de Rubí en cuestión es ligeramente más íntima que solo saber si ya le habían dicho que era diferente. Recordaremos que hasta antes de ese momento la fusión únicamente era algo que podían hacer gemas exactamente iguales. No fue sino hasta que Rubí y Zafiro se fusionaron que se entendió que la fusión podía ser por otro motivo que no fuera a conseguir una versión más poderosa. Al entenderlo como un acto de amor, sabemos que la unión de Rubí y Zafiro o la de Steven con Connie pueden ser una alegoría a una conexión romántica. Por ello mismo, en el diálogo original, la pregunta de Rubí provoca una reacción diferente en Zafiro. Did you say I was different? And you hadn't before? Of course not. When would I have ever? I'm so sorry. No, don't be. And now you're here forever. Básicamente, ambas gemas tuvieron una muy bonita conversación respecto a sus sentimientos al conectarse en su primera vez. You just think about the life you'll have together after the war. En el episodio Jura ante la espada, mientras Steven y Connie estaban teniendo un picnic, ella demostraría ciertos dotes para la esgrima. Steven, emocionado por dicho descubrimiento, le sugeriría aprender de alguien que conociera al respecto y debido a ello deciden acudir donde Perla. No por nada, al notar la pasión y dedicación que Connie mostraría, Perla se vería a sí misma en ella cuando juró proteger con su vida a Rose Quartz. Si bien las primeras lecciones Connie se mostraría nerviosa, sería cuestión de tiempo para que llegase a dominar la espada. Los días pasarían y la dedicación diaria que Connie le pondría a aprender de Perla darían sus frutos. No obstante, la idea que Perla tendría sobre las habilidades de Connie la harían excederse un poquito con el entrenamiento. Eso llegaría hasta tal punto que, así como una vez Perla juró proteger con su vida a Rose, no sería muy distinto a lo que ahora Connie estaría dispuesta a hacer. Y es aquí donde tenemos un cambio muy sutil, pero que al notarlo podemos entender las intenciones del doblaje original. Pero sé que puedo intentar luchar y con mi asistencia Bien. hago la diferencia. Sí, excelente. Para él estaré, yo seré un guardián.
Y es que aunque la idea principal en la que Connie está aceptando un destino en el que sacrificaría todo por Steven se mantiene intacta, también sucede algo más, siendo un detalle que hasta ese momento nunca se había tomado en cuenta y que en los próximos episodios finalmente llegaría a abarcarse. But I know that I can draw my sword and fight with my short existence. Good. I can make a difference. Yes, excellent. I can be there for him. I can be his knight. I can do it for him. En el momento en el que Connie menciona efímera o corta existencia es que podemos empezar a conectar los puntos. No por nada, la única relación conocida que había sido entre un humano y una gema fue la de Greg y Rose Quartz. Eso hasta que Perla nos explica que en un pasado Rose ya había tenido una conexión con diferentes personas a lo largo de distintas épocas. Y es ahí que entenderíamos que una gema es técnicamente inmortal y por lo tanto romantizar con un humano comprendería una ínfima parte de su vida. Incluso en el cumpleaños 14 de Steven, Greg menciona que desde que él tenía 22 años ha conocido a las gemas y que en todo ese tiempo poco o nada han cambiado. Originalmente Greg hubiese sido un interés romántico más de Rose debido a su inmortalidad hasta que todo cambió cuando Steven nació. En mi opinión, al mencionar Connie sobre su corta existencia demuestra estar ligeramente consciente que quizás Steven vivirá mucho más que ella. Eso dependerá de cómo su mitad humana y su mitad gema se complementan la una a la otra. Y es que dicha cuestión solo nos pone a pensar que por muy bonita que sea la relación entre Steven y Connie, posiblemente eso terminará pasando. Aún así, durante el tiempo que ambos aparecen en pantalla, demuestran cómo cada uno tendrá una importancia significativa en la vida del otro. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? En el episodio Mr. Greg de la tercera temporada nos darían una de las canciones más populares de toda la serie, siendo esta It's Over, Isn't It? Al decidir viajar hasta Ciudad Imperio aprovechando la fortuna obtenida por Greg, Steven pensaría que era buena idea invitar a Perla también. No obstante, era un poco evidente que la relación entre Perla y Greg no era la mejor por unos eventos que habían sucedido hace unos cuantos años. No muy diferente al caso anterior en donde mencionamos que Rose había tenido un vínculo con varios humanos en el pasado, aquí también sería relevante. Después de decidir regresar a la habitación y pensando que tanto Steven como Greg estaban dormidos, Perla se desahogaría cantando una canción. Siendo que aquí no es realmente que un mensaje pierda su significado en doblaje latino, sino que el inicio es considerablemente distinto. Estaba bien, sí, con él, que venía algunas veces por mes. Estaba bien, pues pensé que no era importante hasta que tú... Lo primero que se llegaría a pensar es que hasta ese momento Rose había tenido solamente una oportunidad para conocer el amor con un humano. Como si Greg hubiese sido el único en haber llegado a la vida de Rose, poniendo en riesgo el lugar de Perla a su lado. En el doblaje original, si bien el énfasis es el mismo en la relación de Rose y Greg, las cosas son ligeramente diferentes. I was fine with the men who would come into her life now and again. I was fine, 'cause I knew that they didn't really matter until you. Originalmente para Perla, la llegada de Greg no supondría ningún tipo de amenaza a sus sentimientos por Rose. Decenas de veces ella habría sentido interés por los humanos y decenas de veces el resultado era el mismo en el que Perla estaría a su lado. Pero así como la serie nos mostraría en diferentes capítulos, parecería que Greg no era un simple humano para Rose y eventualmente su relación terminaría prevaleciendo. Aún así, el cambio que se hizo daría lugar a la confusión que Greg pudo haber sido el único humano en la vida de Rose cuando en realidad habían sido varios más. Dejando de lado eso, el resto de la canción está reinterpretada con muchísima precisión, mostrándonos muy claramente los sentimientos de Perla hacia Rose y explicando el porqué de su actitud pasivo-agresiva con Greg. Aún así, siendo un episodio que daría un primer paso para mejorar los términos de la relación que tendrían ambos personajes de aquí en adelante. How can you stand to be here with it all?
En la canción conocida como What's the Use of Feeling Blue, un pequeño caso tendría lugar tanto en el título como en la letra. A diferencia de los ejemplos anteriores, aquí no es realmente que se pierda un mensaje o que se cambie deliberadamente la traducción, sino más bien que hay un juego de palabras que en el doblaje era casi imposible de mantener por la naturaleza del mismo. ¿Por qué quieres conservarlas si lograron destruirla? ¿Por qué cuidar este lugar? Dime, triste, ¿de qué sirve estar? El destino de Pink definitivamente afectó al resto de las diamantes, pero más que nada a Blue Diamond. No por nada, de las 4, esta última era la más susceptible a ceder ante los pensamientos de tristeza, y ahí lo que el doblaje original nos dice. Subjects that destroyed her. Why keep up her silly zoo? Oh, tell me, what's the use of feeling blue? En inglés, blue no es usado únicamente para hacer referencia al color azul, sino también para complementar la expresión feeling blue. Por su traducción, sentirse triste o deprimido, derivando de ahí el nombre de la diamante de dicho color. Es por ello mismo que personajes como Tristeza de Intensamente fueron hechos específicamente para ser azules. Por todo lo demás, el doblaje no cambia mucho con respecto al original, por lo que es un caso muy breve. En el episodio final de la primera temporada, Jailbreak, Steven y las gemas de cristal habían sido capturados para ser llevados al planeta madre. Después de haber visto cómo Garnet había sido destruida por el desestabilizador que utilizó Jasper sobre ella, Steven decidiría buscarla en la nave. Es ahí donde conoceríamos por primera vez a Ruby, y una vez que ambos escaparon de sus celdas, Steven terminaría encontrando a Zafiro. Y es que al estar juntas de nuevo, Ruby y Zafiro nos darían una de las escenas más importantes de toda la serie al descubrir finalmente el secreto de ambas. Siendo así como Steven se daría cuenta que Garnet es la fusión producto del amor que se tienen una a la otra. Mientras Steven era encomendado a encontrar a Perla y Amethyst, Garnet tendría que saldar cuentas al enfrentar a Jasper por segunda vez. Y es aquí donde notaríamos los pequeños cambios que se hicieron para la canción Stronger Than You en el doblaje latino. Vamos, intenta golpearme si es que puedes. ¿No ves que esta batalla es en serio? Puedo ver el odio que te causa eso. Solitaria sin amigos, yo lo entiendo. No destruirás lo que tenemos. Juntos por siempre, así estaremos. Si tú nos separas, nos uniremos. Y siempre seremos mejores que tú. En múltiples ocasiones hemos mencionado que la fusión es una alegoría a una relación romántica si es que de gemas estamos hablando. No obstante, es fácil notar que en ningún momento los ataques de Garnet van dirigidos al hecho de que Jasper no tenga amigos, sino más bien a algo aún más hiriente. Go ahead and try, hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle, but I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we're just gonna make you up, and we'll always be twice the gem that you are. Recordaremos que hasta ese momento la serie en latino todavía no quería revelar lo que realmente era la fusión por unas cuantas razones externas. Eso mismo hizo que no se descubriera su verdadero significado hasta mucho tiempo después. Siendo lo más interesante que mediante las fusiones hemos visto diferentes ejemplos de relaciones románticas. Ruby y Zafiro como un amor ya establecido desde hace mucho tiempo. Steven y Connie como un amor que recién está comenzando y poco a poco irá floreciendo. Perla y Rose como un amor platónico que lamentablemente nunca prevaleció, y Jasper y Lapis como un falso amor que es abusivo y del cual es difícil escapar. A pesar de ello, Stronger Than You sigue siendo una de las mejores canciones de toda la serie y que en su día llegó a romper el internet. Y por último, quiero hacer una breve mención a un caso que, si bien no es de una canción, igual es un momento que me impactó al escucharlo en el doblaje original, ya que en el episodio final de Steven Universe, la escena en la que White Diamond remueve la gema de Steven sería recordada por el desgarrador grito que escucharán a continuación. Please, I need it. What is this? Where is Pink? She's gone. What did you say? Answer me! She's gone!
A pesar de que en el doblaje latino la traducción se mantiene intacta, siento que está muy lejos de alcanzar el sentimiento y la potencia real que se intentó plasmar en el original. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Rosa? Se fue. ¿Qué dijiste? Respóndeme. ¡Se fue! Seguramente solo sea mi opinión y como dije anteriormente no es un caso para este video ya que no es una canción, pero aún así quería mencionarlo. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan gente, nos veremos pronto.